Pues ayer domingo se cumplieron 7 años ya de gobierno de Pedro Sánchez. Decía el presidente en sus redes sociales que han sido 7 años de avances en todos los ámbitos, crecimiento, creación de empleo. Vamos a hablar de este y otros asuntos con Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Señor Torres, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes, muy buenos días a todos. Lo primero que queremos es trasladarle que nos alegramos mucho de saludarlo, de verle recuperado tras esa intervención. ¿Cómo se encuentra? Pues la verdad que me encuentro bien. El 26 de abril se cumplía un mes, justo del 26 de mayo, perdón, de la operación. Y bueno, al día siguiente ya me pude incorporar porque así me lo permitieron los médicos. Ahora, al acabar junio, el 26 de junio, haremos las primeras pruebas de ratificación y espero que las cosas hayan ido bien, ¿no? Yo creo que hicieron un gran trabajo y así lo reconozco en esa extirpación y bueno, si hay que entrar en otra fase de redoblar, pues que se haga. Y simplemente dos mensajes. Una, tenemos una gran sanidad, grandes profesionales sanitarios, grandes profesionales sanitarias. Y lo segundo es que hay que ir a las revisiones. Yo no tenía ningún síntoma, esto fue por otra cuestión, de no haber ido, hubiese tenido circunstancias muy adversas, hay que ir al médico todos los años y hacernos las revisiones. Eso es importante porque ese mensaje se lo hemos escuchado decir, señor Torres, en varias entrevistas, de que la gente tiene que ser consciente y por eso, bueno, dada la repercusión además de lo que usted ha vivido, pues servir casi como ejemplo, ¿verdad? Para que mucha gente tenga en cuenta que hay determinadas revisiones que uno no se debe saltar, ¿no? Así es, y cuando aparece algún parámetro fuera de lo normal, automáticamente ver por qué ocurre, no dejarlo como que no es importante, ¿no? Yo, repito, fui por otra razón y cuando ya me dijeron que había tumores cancerígenos, le dije al médico si cabía cualquier opción para no operarme y seguir en el día a día, ¿no? Y me dijo literalmente que si no me operaba en poco tiempo habría metástasis y ya no habría solución. Así que hay que ir a las revisiones. Mucha gente que ha pasado por esto me ha llamado, dándome ánimos, poniendo su experiencia. Y hay muchísima gente que está en Canarias peleando ahora contra cánceres. Lo tenemos en prácticamente todas las familias. Mi ánimo, mi apoyo y sobre todo enfocarlo siempre con el optimismo de que es clave también una actitud positiva ante esta enfermedad, ¿no? Ministro, se ha reincorporado a la actividad política justo la semana pasada, una semana marcada absolutamente por el naufragio que vimos de ese cayuco en el mismo muelle de la Restinga. Yo creo que todavía no nos quitamos esa imagen. Aquí en Buenos Días Canarias lo estábamos contando nosotros en directo, absolutamente sorprendidos. Y el presidente del Cabildo del Hierro apuntó que a lo mejor es necesario revisar el protocolo de actuación en estos casos. ¿Usted lo comparte? Indudablemente no debe volver a pasar, porque ya estaban en el muelle, iban a ser desembarcados y no es la primera vez que ocurre que ante las ansias de salir de la embarcación, esta se desestabiliza y lamentablemente vuelca, ¿no? Ellos están agarrotados, llevan días sin moverse, los que están en la parte baja del cayuco, que lamentablemente son muchas veces los mujeres y niños, son los que tienen mayor riesgo y esto ocurre muchas veces en alta mar, aunque no lo veamos, aquí lo han visto pues todo el mundo porque estaban en el muelle los medios de comunicación y yo lo que creo que sí lo comparto, lo que ha dicho Alpidio Armas, es que si los protocolos se cumplen y esto ocurre, habrá que modificar los protocolos para que no vuelva a pasar. Evidentemente fueron imágenes que vamos a tardar en olvidar, ministro, porque fue terrible, evidentemente, además verlo ahí a pie de muelle. Y luego está la otra cuestión, la de tantos menores, muchos iban en esa patera, hasta 22 niños. Los niños han sido precisamente pues objeto de mucha discusión porque a día de hoy todavía está pendiente que se emprenda esa redistribución por comunidades autónomas. ¿Cómo está la cuestión en tanto cuanto hay tantas pues todavía palos en la rueda para que esto ocurra? Bueno, lo primero es que ya tenemos una ley, eso nadie lo cambia, que lamentablemente no fue apoyada por unanimidad y que comunidades que están en contra y el Partido Popular y también Vox pues están llevando esto al Tribunal Constitucional para tener la voluntad de que se frene la aplicación de esa ley. ¿Qué ocurrió esta misma semana en la que teníamos el drama que fue lo peor que ocurrió en la Restinga? Pues se celebró una conferencia sectorial
y las comunidades del Partido Popular no quisieron siquiera que se incluyera en el orden del día y se aplicara el orden del día, que lo que pedía eran los criterios para distribuir a los menores en el conjunto de las comunidades autónomas. Luego hubo un comité preparatorio de la conferencia de presidentes que tenemos la semana que viene y también votaron en contra de incluir un punto que pedía, en este caso Canarias, a través de la consejera Nieves Lady, del pacto migratorio, también votaron en contra. Yo lo que les pido es que no pongan más palos en las ruedas. Han ido al Tribunal Constitucional, eso es poner palos en las ruedas. Y claro, es que los menores que están en Canarias puedan ir a otras comunidades. Si lo que nos encontramos es que ponen muros para que no vayan a esas comunidades cualquier menor, los que pidan asilo o los que no, tenemos una dificultad importante, pero vamos a aplicar lógicamente esa ley. Yo vuelvo a pedirle al Partido Popular que reflexione y que colabore, ya que no votó a favor, por lo menos que no ponga más impedimentos, ¿no? Viendo que esa colaboración por el momento no es posible, ¿hay alguna solución ya? Porque si la ministra ha anunciado que esos traslados comenzarán en verano, ¿se puede aplicar alguna solución inmediata y que ya empiecen los niños a ser acogidos por las distintas comunidades autónomas? La ley está para aplicarla, guste más o no, y por tanto la ley ya la tenemos. Por eso es muy importante también reconocer quienes llevaron esto al Congreso de los Diputados, previamente al Consejo de Ministros, y quienes se han implicado con su voto, ¿no? Yo soy crítico con quienes han votado en contra. Hubo diputados canarios de Vox y del Partido Popular que saben que esto es justo y sin embargo votaron en contra en el Congreso de los Diputados. Y salió adelante porque la mayoría votó sí. Partidos como Bildu o Esquerra votaron sí a que en sus territorios haya menores que están en estos momentos en Canarias. Así que se va a aplicar. ¿Qué es lo que está pasando? Que no tenemos ninguna colaboración de esas comunidades, todo lo contrario, todas las pegas habidas y por haber, ¿no? Y es lamentable que ante una situación de personal vulnerable y de una situación como el hacinamiento en Canarias no tengamos esa colaboración por parte de esas comunidades. En cualquier caso, el Gobierno de España va a seguir adelante, hay una hoja de ruta, estamos convencidos que el Tribunal Constitucional no parará esta distribución y bueno, la historia quedará que hubo quien lo impidió, ¿no? Por otro lado también, mirando a lo que ocurrió la semana pasada, el Tribunal Supremo pues celebró esa vista para que el Gobierno estatal explicara qué está haciendo respecto a la orden que dio el Tribunal Supremo para que se hicieran cargo de los más de 1000 menores migrantes que han llegado solo a Canarias y que han pedido asilo político. Por parte del Gobierno dice que no lo han evaluado porque Canarias todavía no le ha remitido la información que necesita. ¿Es así? Bueno, eso es una información periodística que se deduce lógicamente de la intervención de la Abogacía del Estado, en el sentido de que se ha podido requerir información que igual no ha sido trasladada completa, pero yo quiero alejarme de la polémica. Lo primero, el Gobierno de España va a responder, a acatar y a llevar a la práctica el fallo del Tribunal Supremo. Tiene lógicamente sus dificultades. Y la primera es que ese fallo nace por el hacinamiento de los menores. Fue también una demanda que puso el Gobierno de Canarias cuando pensaba que nunca íbamos a tener un Real Decreto Ley convalidado en el Congreso. Y que nuestra voluntad es que esos menores que piden asilo, para que no estén hacinados en Canarias, la voluntad es que puedan estar distribuidos en el conjunto del país. Pero ahí volvemos a tener la negativa de las comunidades presididas por el Partido Popular, que no quiere menores inmigrantes que haya en Canarias, pidan o no pidan asilo, ¿no? Por tanto, hemos estado en contacto con Presidencia del Gobierno de Canarias, lo he estado yo, incluso estando de baja, y mi voluntad, hemos enviado un protocolo que lo que dice es que está abierto a las aportaciones y que se haga para que los dos gobiernos lo aprueben, es que caminemos como lo estamos haciendo con discreción con el Gobierno de Canarias, con la Presidencia del Gobierno de Canarias, para tener un documento compartido. Habrá dificultades, habrá desencuentros, pero yo siempre me quedo con que el camino se tiene que recorrer para llegar a un acuerdo final y yo haré lo máximo para que así se produzca. Bueno, vamos con otras cuestiones, ministro, porque si no, no nos da tiempo, porque hablaba usted de la conferencia de presidentes del esta misma semana, del día 6 de junio, en Barcelona. ¿Qué trascendencia va a tener? En tanto cuanto muchos presidentes del Partido Popular llegan con otra agenda, por así decirlo. Se va a hablar de vivienda, se va a hablar de formación profesional y también de otras cuestiones. ¿Qué espera de esta conferencia? Bueno, lo primero es que podamos tener ya pronto un orden del día. La voluntad del comité preparatorio que tengo el honor de presidir, y estaban todas las comunidades, era tener un orden del día compartido y prácticamente le aceptamos
todas las propuestas que el Partido Popular nos hacía. Nos pedía hablar de financiación, pusimos la financiación. Nos podía hablar de seguridad en la energía, pusimos seguridad en la energía. Nos podían hablar de financiación de 0 a 3 años, pusimos financiación de 0 a 3 años. Todo eso lo añadimos a los dos asuntos, que era vivienda, formación profesional, universidad, que el Gobierno de España proponía. Canarias propuso pacto migratorio y también la adquisición de vivienda por extracomunitarios. También lo incluimos en el orden del día. Sin embargo, votaron en contra las comunidades del Partido Popular. Estamos a lunes, quedan pocos días, habrá orden del día sin ninguna duda y habrá conferencia de presidentes, pero estamos en una semana donde el Partido Popular, a través de su máximo responsable, del señor Feijóo, pues llama a una manifestación este fin de semana, este domingo, a que se salga a la calle. Y yo quiero ser claro, los presidentes de las comunidades autónomas y del Gobierno de España lo son porque la mayoría parlamentaria así lo decidió. En Canarias yo gané las elecciones, pero la mayoría parlamentaria hizo que el presidente fuera otro. Y eso es legítimo y por lo tanto hay que aceptarlo. Nosotros lo aceptamos. La pregunta es si lo acepta el señor Feijóo. Porque la solución que hay cuando no se quiera un presidente y estás en la oposición es presentar una moción de censura, pero no se va por ahí, se va a las manifestaciones, al llamamiento, y creo que hay algunas afirmaciones, como ha hecho el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, que está fuera de cualquier afirmación institucional aceptable, ¿no? Y le preguntamos porque lo acusan, por ejemplo, de gobierno corrupto, gobierno mafioso, y están invocando a que ese 8 de junio salga la gente a la calle. Y eso lo dice el señor Feijóo el mismo día en el que una jueza encausa al novio de la señora Ayuso por varios delitos, y lo dice el mismo día en el que se detiene al número 2 de Interior con un gobierno del Partido Popular y siendo presidente el señor Rajoy. Hombre, habría que mirar bien para adentro, ¿no? Y repito, descalificar al contrario, insultarlo y vejarlo es muy fácil. Lo que hay que hacer es poner argumentos. Lo que hay que hacer es respetar la dialéctica y hacerlo con un mínimo respeto. Y si al final lo que se quiere es cambiar a un gobierno, repito, el mecanismo legislativo democrático se llama moción de censura. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no presenta una moción de censura contra según el gobierno corrupto? El PSOE lo hizo en su momento y lo hizo contra un fallo irrecurrible, sentencia judicial que hablaba de financiación ilegal del Partido Popular. Ahora tenemos investigaciones periodísticas, informaciones periodísticas, investigaciones judiciales que están en curso. Pero repito, moción de censura no lo hace. En cualquier caso, habla usted de esas informaciones que están saliendo en las últimas semanas en medios que involucran de alguna manera al Partido Socialista en varios frentes, en determinadas cosas. Bueno, el último tiene que ver con esa acción de una militante del Partido Socialista, Leire Díez. Eso está teniendo mucha repercusión para hacer maniobras contra la UCO. Luego hay determinadas informaciones que han hecho que incluso miembros de su partido, como García Paje, haya dicho que el PSOE está pasando un momento particularmente delicado, señor Torres. Bueno, hay investigaciones judiciales que hay que esperar que culminen. En muchas ocasiones hemos visto investigaciones judiciales que terminan siendo exonerados la persona o las personas que estaban incursas en esas investigaciones, ¿no? Repito, al Partido Popular se le condenó en firme por financiación ilegal, entre otros, ¿no? Con respecto a esas informaciones que salen publicadas, hay que, repito, tenerlas en su contexto y completas. Ahora bien, yo lo decía la semana pasada en una entrevista televisiva. Yo creo en la honorabilidad de la mayoría de los políticos, de la mayoría de los jueces y fiscales, de la mayoría de los periodistas, de la mayoría de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la mayoría de los hombres y mujeres que trabajan para la UCO. Pero sí me parece grave que un miembro de la UCO, siendo jefe de la UCO y bajo esa jefatura de la UCO, hiciera afirmaciones como que había que desterrar al presidente, que había que mandar a Corea del Norte al vicepresidente del gobierno, que había que hacer lo que fuera para hacer caer a un gobierno rojo-morado, ¿no? Eso excede lo que es la responsabilidad de alguien que tiene que ser imparcial. Y por eso sí me parece que es tremendamente grave, de alguien que ha terminado hoy siendo miembro del gobierno de la Comunidad de Madrid, porque así lo ha decidido la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Si tenemos un Estado y una realidad democrática tiene que ser transparente y ejemplar, eso no se puede aceptar y no pasar nada. Lo digo con sinceridad, ¿no? Y en ese sentido, repito,
hay una manifestación que es legítima. Menos mal que podemos hacer manifestaciones democráticas, porque durante décadas aquí no se podían hacer, y que la gente, si quiere, que vaya a la calle. Pero seamos claros, los presidentes, los alcaldes se terminan decidiendo porque la mayoría parlamentaria sí lo decide. Eso es legítimo. Pedro Sánchez es el presidente legítimo de nuestro país, como lo es Fernando Clavijo de Canarias, y repito, en Canarias a mí me votaron mayoritariamente para ser presidente, pero lo acepto porque eso es legítimo. Que alguien quiere cambiar al presidente, tiene mecanismos. Que sean los democráticos, que no sea el insulto, la vejación, la amenaza. Que vayan a los estamentos democráticos, y las hay. En el caso de Leire 10 se le ha abierto pues un expediente informativo, y también acercándonos aquí a Canarias se le ha abierto un expediente informativo a Gustavo Matos, que es expresidente del Parlamento de Canarias, actual vicepresidente del Parlamento, después de que saliera publicado en un medio de comunicación que presuntamente se reunió con un empresario que ha sido, fue detenido, ahora está en libertad, pero vinculado con una red criminal. ¿A usted qué le parece lo que ha ocurrido con el señor Matos? Bueno, lo primero es que el Partido Socialista abre expedientes informativos que nos gustan a los militantes, y ojalá todos los partidos hicieran lo propio, ¿no? Lo segundo, que el vicepresidente del Parlamento, el señor Matos, hizo una comparecencia pocas horas después de salir la información. Esta se publica una noche de un lunes y el martes ya estaba dando las explicaciones. Que se sometió a todas las preguntas que quisieron hacerle los periodistas, todas las que quisieron hacerle, que él posteriormente ha dicho, oye, si le doy al tiempo atrás, seguramente no me hubiese reunido con este señor, que lo hizo en un lugar público. Otros se reunían con narcotraficantes en barcos, en lanchas, en espacios privados, diciendo que no los conocían, cuando después se terminaba afirmando que sí, que los conocían y bien, y creo que ha dado las explicaciones que, sin embargo, pues, un partido que tenemos los militantes derechos, pero también tenemos obligaciones, abre un expediente con un instructor para que se termine dando todas las datos, informaciones que sean precisas. No creo que eso lo deberían hacer todos los partidos políticos, ¿no? Bueno, señor Torres, vamos a hablar ya de otras cuestiones, por ejemplo del Día de Canarias, que acaba de concluir hace apenas unos días, pero le preguntamos qué mensaje lanza a los canarios con esta ocasión. Bueno, fue un día grande, lo es, el día grande de nuestra tierra, es un día para estar con los seres queridos, recordar a los que ya no están, y caminar en una tierra alejada, que ha sufrido mucho durante la historia, pero que se ha sabido levantar con el esfuerzo y el sudor de tanta gente, ¿no? Y hablando del gobierno de Canarias, lógicamente estaba el discurso del presidente, en este caso el presidente actual, en el que en cierta manera da cuenta de la mitad de una legislatura. Ya llevamos por 2 años del actual gobierno de Canarias, ¿no? Y creo que hay que hacer una reflexión, y es si se está mejor o se está peor que antes, ¿no? Que hace 2 años, ¿no? Porque ahí está la dependencia, ahí está la sanidad, ahí están las manifestaciones en las calles, las respuestas que no se dan, los compromisos electorales que no se asumen, como bajar 2 puntos el IGI para aliviar los bolsillos de los canarios y canarias. Y desde mi organización política entendemos que han sido 2 años donde prácticamente no se ha avanzado en prácticamente ninguno de los grandes asuntos que afectan a nuestra comunidad, ¿no? Así lo creemos. Nosotros estaremos en la oposición, pero seremos constructivos siempre, aportando nuestro granito de arena y también reconociendo el trabajo que tuvo sus errores, lógicamente, que hicimos cuando estuvimos en el gobierno de Canarias. Yo creo que hay que conseguir que se trabaje de otra manera y con mejores resultados para nuestra comunidad. Sobre esas manifestaciones le queremos preguntar, porque se plantea que hay que revisar el modelo turístico en las islas, y también denuncian el gran problema que tenemos en nuestro archipiélago con la vivienda. Queremos saber qué valoración hace de estas convocatorias. Indudablemente tenemos uno de los asuntos que más preocupan a la sociedad, ¿no? Hablamos muchas veces de muchos temas, pero yo les puedo asegurar que cuando la gente está desayunando en sus casas y va a trabajar, o los niños al colegio, la vivienda es un tema capital. No solamente porque hay familias que no pueden acceder a ella, sino que incluso teniendo recursos y trabajo no pueden alquilar una casa ni comprarla, ¿no? Y por tanto este territorio de 8 islas, fragmentada, con un territorio altamente protegido, tiene que responder a esa demanda constitucional. Y es lo que se está clamando por parte de la ciudadanía. ¿El turismo es fundamental? Indudablemente sí. Pero que el turista también aporte para que tengamos nosotros recursos para redistribuir la riqueza. No entendemos por qué el actual gobierno de Canarias no quiere implantar una tasa turística cuando se han alcanzado los números de turistas que teníamos en diciembre del 19, incluso aumentándolos, llegando hasta 18 millones de turistas. Se dice una cosa, pero luego se termina haciendo otra, ¿no? Y hay un desencanto real,
porque no se consigue en una comunidad con tantos millones de turistas tener los índices de riqueza o de distribución de la misma que tiene, por ejemplo, Baleares, con un número de turistas semejante, ¿no? Y aquí hay un desequilibrio tremendo, estamos a la cola de los grandes parámetros, ¿no? Y eso se corrige con trabajo, no con gritos, ni con aspavientos, ni con señalar a otros, sino responder cada uno a lo que son sus responsabilidades, y las del gobierno canario son las suyas, y tienen que responder, y la vivienda es una competencia autonómica. Se hacen iniciativas legislativas que lo que hacen es un llamamiento a la vivienda vacacional, pero se negocia con los sectores, se escucha a la oposición, se hace un trabajo real de diálogo y de compartir las decisiones, o se actúa haciendo efectos llamadas, no escuchando a los pequeños propietarios que tienen una vivienda vacacional para poder, por ejemplo, pagar los estudios de sus hijos universitarios o para dar una respuesta mínima económica a esa unidad familiar. Creo que hay cuestiones, creo que se está yendo por el camino erróneo, ¿no? Bueno, y ya para terminar, si queremos hacer referencia a algo bien distinto, ministro, esa bajada de la Virgen del Pino, que es histórica y que ha llevado a miles y miles de personas a pasar un fin de semana especial por lo que supone que se mueva la Virgen de su basílica y visite otros puntos de la isla de Gran Canaria, ¿no? Así es, el fervor de todas las islas, en este caso de Gran Canaria, pero de todas, ante sus iconos históricos es tremendo, ¿no? Decenas y decenas de miles de personas de todas las edades compartiendo esa bajada de la Virgen, viviéndolo intensamente, respondiendo a promesas que se habían cumplido, muchas de ellas que tienen que ver, y termino como empecé, con temas de salud, dándole las gracias porque un familiar ha salido adelante, como sé que muchos han hecho, incluso en mi ámbito más íntimo. Es algo magnífico que creo que también demuestra lo que son los ancestros, las costumbres, el acervo y las tradiciones de una tierra como es esta magnífica tierra canaria, ¿no? Así que fue un fin de semana magnífico de convivencia, de paz y de amor, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Que tenga usted un buen día. Gracias, ministro. Buenos días. Gracias igualmente.